Hola, buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues el día de hoy tenemos nuestro taller de mis emociones, es el cierre del taller. Venimos hablando de nuestras diferentes emociones y algunas estrategias en cada una de las emociones que podemos hacer para gestionarlas de la mejor manera. Y pues con nosotros está nuestra psicóloga voluntaria Irma Ibarra y ella el día de hoy nos estará acompañando. Pues con este cierre esperemos que sea de mucho provecho y que disfrutemos mucho este taller. Irma, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Adi. Y sí, hoy es nuestra última sesión para trabajar las emociones. Habíamos quedado en que este último día lo dejaríamos para tratar de dar algunas estrategias más de las que ya habíamos comentado en las diferentes emociones que fuimos realizando cada sesión. Aquí ahora lo que más me gustaría es tratar de darles algunas estrategias que ustedes pudieran poner en práctica dentro del tiempo que están, déjenme cambiarle porque ya se me fue otra diapositiva, de decirles qué otras cosas podemos hacer, qué otras estrategias podemos manejar para tratar de que nuestras emociones siempre estén estables y nosotros podamos estar también de una manera más armónica con nuestro medio y con las personas con las que constantemente estamos conviviendo. Yo les pregunto aquí, ¿cómo vivo mis emociones? ¿Cómo las vivo? Las vivo como las observan en estas diapositivas. Las observan contentos, acompañados de su familia, de sus seres queridos, o las viven preocupados, enojados, tristes o felices. Eso es lo que nos tenemos que preguntar todos los días al levantarnos. Necesitamos saber que es una nueva oportunidad este día para vivir la vida de una manera diferente. Sí, ayer en la noche me acosté a lo mejor con el sentimiento o con la emoción del enojo, la tristeza, pues bueno, voy a tratar de que este día se disipen todas esas emociones negativas que en un momento dado no quiero tener yo presentes este día y las voy a ir alejando y entonces voy a tratar de ahora vivir mi día de una manera diferente. Yo sé que hay muchas circunstancias, muchas situaciones, muchas personas que a lo mejor pueden provocar en nosotros emociones negativas o emociones que no queremos tener, pero acuérdense que es importante también ir reconociendo que tenemos la forma de irlas regulando, de irlas adaptando a las condiciones para que el hecho de estar conviviendo con personas o con situaciones que en un momento dado me generan emociones negativas, yo pueda tratar de implementar mis estrategias y vaya disminuyendo esa emoción negativa para irla modificando a que sea, a lo mejor si no es una emoción de felicidad, de alegría, pues sí, que trate de hacer mi día lo más positivo posible. Y entonces, en el momento en que yo identifico cuáles son las emociones que este día están acompañándome desde el inicio que me levanto, pues va a ser más fácil poder implementar una estrategia para irla disminuyendo en caso de que sea una emoción que yo no quiero. Y entonces yo voy a decidir cómo vivo mis emociones. Que no quiere cambiar. Hay que recordar que nosotros podemos cambiar ese estado emocional. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues vamos a ver cómo, de acuerdo a lo que hemos estado hablando, de qué manera yo lo puedo modificar. Primeramente debo de saber si el manejo de mis emociones es adecuado o está mal o es el que yo he decidido o el que yo he estado manejando últimamente. Para poder saber, aquí nos dan 3 tips. El primero dice, hay que prestar atención a tus reacciones emocionales ante situaciones puntuales. ¿Cómo es que reacciono ante una situación que se presenta? Me enojo, me desespero, a lo mejor son muy impaciente, poco tolerante y entonces debo de fijarme cuál es la reacción que estoy teniendo ante esa situación. Una vez que yo identifique
identifique o que me dé cuenta cuál es la reacción que estoy teniendo ante una situación que se presenta, voy a tratar de percibir esa emoción. Y entonces, una vez que la percibo, voy a tratar de saber qué es lo que genera esa emoción y de qué manera, con las estrategias que yo tengo, puedo irla modificando. Lo importante es hacerla consciente, hacerme saber a mí misma que esa emoción que estoy sintiendo no es adecuada. ¿Por qué? Porque estoy viendo también la reacción en la otra persona. A veces no solamente es darme cuenta de la emoción en mí, sino también la otra persona. Acuérdense que hay muchas señales que nos dan las otras personas con las que estamos compartiendo, conviviendo sobre la situación emocional que también ellas viven. ¿Se acuerdan que decíamos que no solamente es lo que verbalizamos, lo que decimos, sino también lo que en su expresión no verbal nos dicen? Sus gestos, la forma en la que disponen sus manos, su cuerpo, ellos también nos están diciendo la situación emocional en la que se encuentran. Y si nosotros vemos esa reacción en ellos, pues vamos a tratar de ajustar nuestra situación emocional en el momento en que nos demos cuenta que a lo mejor la respuesta que nosotros tuvimos no fue la adecuada al generar en las otras personas una reacción que puede ser que en un momento dado también ella salga esa emoción y explote y nos digan a lo mejor algo que no nos va a gustar. Y entonces ahí ya va a haber una dificultad mayor y va a ser muy difícil que podamos llegar a un acuerdo cuando ya una emoción saltó, cuando una emoción explotó. Por eso es muy importante que nosotros vayamos reconociendo nuestras propias emociones. En la medida en que yo las maneje, en la medida de que responda primeramente a mi corazón y a mi mente, qué es lo que puedo hacer para no explotar, pues entonces voy a ir procesando esa emoción y no la voy a dejar salir tal cual. Voy a tratar de a lo mejor disminuir esos gestos que estoy acostumbrada a hacer, a utilizar otro tono de voz, a tratar de que mi lenguaje no verbal sea tan expresivo que en un momento dado la otra persona reaccione de manera negativa. Ese es el primero. La número 2 es prestar atención a tus emociones. Cualquier situación repetitiva que yo pueda estar expresando en el momento en que se presenta una situación, entonces tengo que analizar si esa respuesta que estoy dando constantemente es la adecuada. A veces ya tenemos un patrón de respuesta ante situaciones, si no muy parecidas, o casi siempre son las que me generan esa misma emoción. Por ejemplo, cada vez que yo me levanto y me dan, por ejemplo, de desayunar ciertos alimentos, siempre respondo de la misma manera. A lo mejor de forma agresiva o a no querer tomarme esos alimentos, los hago con la mano a un lado y empiezo a decir a lo mejor que eso no me gusta, que si ya sabes que no me gusta ese alimento, ¿por qué me lo das? Muchas veces nosotros respondemos de la misma manera ante el mismo estímulo, pero también nosotros necesitamos saber si esa reacción tiene también una razón. ¿Por qué están dándome estos alimentos? A veces, aunque yo quiera otro tipo de alimento, pues no me lo puedo comer porque me hace daño o porque está contraindicado para mi salud o porque también a veces no hay los alimentos necesarios en casa y tengo que comer lo que haya o lo que me hayan preparado. Entonces, a veces ya conociendo uno la situación, responde de manera negativa. Por eso necesitamos indagar qué es lo que está sucediendo. A lo mejor yo puedo preguntar, ¿por qué otra vez me das, no sé, cereal o huevo o me das fruta? Entonces ya la otra persona puede decirme, pues ¿sabes por qué? Porque te hace daño o porque hoy es lo único que hay para desayunar o porque no hay el suficiente dinero como para comprar otro tipo de alimentos. Entonces eso hace que nuestra emoción disminuya porque yo soy consciente de la situación que se está dando. Y entonces eso hace que yo sea menos expresiva en mi emoción de enojo, porque ahora sé la razón por la cual no me están dando el alimento que yo a lo mejor me gusta o es el que siempre pido en mi desayuno. Entonces, ahí me estaría dando cuenta yo
de cuál es la situación en la que yo me estoy comportando de una manera agresiva y necesito preguntar, necesito saber qué es lo que está pasando para ser consciente de mi emoción y entonces modificarla o cambiarla. Y entonces yo diría, bueno, pues espero que lo más pronto que pueda haber ese alimento si es que no lo compraron, o si me hace daño, entonces yo podría decir, y si lo como una vez a la semana, podría a lo mejor hacerme menos daño porque nada más es una vez a la semana. Nosotros necesitamos también saber la situación que tiene nuestro organismo en cuanto a salud para también saber qué podemos comer. Y número 3, dice, escúchate. ¿Sobre qué temas estás hablando con mayor frecuencia? ¿Sobre problemas o sobre soluciones y qué carga emocional tienen? A veces nosotros tomamos temas que de alguna manera los estamos repitiendo constantemente. Es que no me quiere dar en el desayuno lo que a mí me gusta, o no me quiere dar en la cena lo que sabe que a mí me gusta. Y entonces estamos sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo, como reclamando y siendo a veces hasta agresivas o a lo mejor hasta cierto punto reclamando el hecho de que no nos hayan dado el alimento. Y entonces ahora sí necesito escucharme. ¿Qué es lo que digo? Si constantemente estoy haciendo la misma reclamación del por qué no me están dando los alimentos. Yo también necesito escucharme sobre qué es en lo que me enfoco más, y a lo mejor el hecho de que aún ya sepa que por cuestiones de economía o por cuestiones de salud no lo puedo consumir, pues necesito también escucharme y saber que necesito cambiar mi actitud, necesito cambiar la forma en la que pregunto, cuándo. Y también una vez que sepa por qué, pues a lo mejor también va a disminuir mi queja y yo ya no voy a estar reclamando lo mismo y lo mismo. Aquí también necesitamos saber escucharnos, qué es lo que digo, cuántas veces lo digo en el día, si es conveniente estarlo diciendo o no, porque también a veces cansamos a las personas que están cerca de nosotros o que nos están cuidando. ¿Por qué? Porque estamos siempre con lo mismo. Entonces necesitamos también ser conscientes de que hay muchas situaciones que nos privan a veces de tener o de querer lo que nosotros en ese momento estamos deseando. Y hay que tratar de analizar si las respuestas que yo estoy dando a mis emociones son las más adecuadas y saber que a lo mejor estoy haciendo un manejo inadecuado de esa emoción y qué es lo que puedo hacer, qué estrategias son las que puedo aplicar para modificar esto que estoy viviendo o esto que estoy haciendo en relación a mis emociones. Y entonces viene esta imagen que me dice cómo mejorar las emociones, qué es lo que tengo que hacer. Si ya me escuché y me sueno repetitiva, si ya me dijeron, si ya me explicaron que no puedo, que hoy no hay, pues entonces necesito tratar de revisar todo eso que yo estoy hablando y que estoy haciendo. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Primero, sentir lo que sientes. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Enojo, alegría, tristeza. Identifica el patrón corporal que acompaña tu emoción. ¿Se acuerdan que decíamos que la emoción no solamente está en la parte, a lo mejor, de nuestro cerebro, de nuestro corazón? Había otras partes de nuestro organismo en donde empezábamos a sentir la emoción. Hablábamos de que también nuestro corazón se acelera, muchas veces empezamos a sudar, muchas veces nuestros oídos o nuestras orejas se empiezan a poner calientes y rojas, empezamos a sudar con las manos, a veces a sudar nuestro cuerpo, empieza a transpirar y nosotros decimos, es que está pasando algo, nuestro cuerpo está reaccionando ante esa emoción que estamos sintiendo. Y entonces identifico si estoy enojada, ya lo identifiqué, pero también que siente mi cuerpo en relación a esa emoción. Si estoy feliz, pues a lo mejor voy a empezar a sentir, como decíamos, maripositas en mi estómago, voy a empezar a estar contenta, quisiera compartirlo con todas las personas que están cerca de mí, la emoción que me embarga, el por qué estoy contenta, el por qué estoy feliz. Pero también si estoy triste, si estoy enojada, pues también puedo compartirlo con las demás personas con las que me encuentro.
para que también me ayuden a disminuir la emoción. Muchas veces cuando estamos enojados o cuando estamos tristes y compartimos con alguien y nos escucha la situación que tenemos, es como una valvulita que va sacando todo lo que en un momento dado está ocasionando que mi cuerpo se sienta en tensión. Y entonces en la medida que voy platicándolo, en la medida que voy hablándolo, va saliendo esa emoción negativa y al final que termino de platicar con esa persona con quien yo tengo confianza, pues mi emoción ha ido en disminución. Y entonces ahí identifico que mi cuerpo ya no está teniendo esa emoción porque he sentido un poquito más de tranquilidad, me he relajado y ya no estoy sintiendo esa sensación en mi cuerpo de la emoción que estaba sintiendo o que había identificado. Date cuenta del inicio de ese patrón. ¿Cuándo empieza a cambiar tu cuerpo en relación a la emoción? Cuando alguien me dice algo y yo inmediatamente prendo en mi cuerpo esa emoción. Empiezo a tener esa reacción en mi cuerpo en el momento en que alguien me dice algo que no me gusta o algo que no me parece o cuando alguien me da una buena noticia. Voy a empezar a sentir en qué momento mi cuerpo reacciona ante esa situación. Voy a usar el movimiento inteligente. Primero la hago consciente. Estoy enojada, estoy triste, estoy feliz. Ya me di cuenta la emoción que tengo. Ahora observo y vuelvo otra vez a sentir en mi cuerpo esa reacción que tiene. Ahora voy a tratar de dar un comportamiento, en el caso de las emociones negativas, diferente al que he dado anteriormente, porque ya las hice conscientes y entonces en vez de explotar, pues empiezo a que esa valvulita que está esperando dejar salir esa emoción, pues empiece a hacer su efecto. Y ahí podría yo empezar a aplicar una estrategia. Puedo empezar a respirar de manera profunda hasta lograr controlar mi cuerpo, en que ese cuerpo ya no se desborde y empiece a generar todos esos cambios y que que mi mente empiece a pensar de qué manera voy a responder ante la situación que se me está presentando. Una vez que mantengo ya más tranquilo mi cuerpo, entonces estoy más dispuesta a pensar qué palabras voy a utilizar para responder a la situación que se está dando y que sea de una mejor forma para no agredir, para no dañar, para no lastimar a la persona con la que estoy teniendo esa situación. Y entonces repito otra vez esa misma forma en que estoy tranquilizando mi cuerpo y mi mente para poder llegar a un equilibrio. Una vez que a lo mejor 3 o 4 veces respiro y me mantengo ya equilibrada. Si hay quienes empiezan a contar 1, 2, 3 aquí en su mente hasta que ya se sienten un poquito más equilibradas y entonces empiezan ahora sí a responder de una manera más asertiva, dijéramos. ¿Por qué? Porque estoy tratando de no lastimar a la persona con las palabras que estoy utilizando. Y entonces volvemos otra vez si necesitamos volver a respirar, pues entonces hablo, digo las palabras más asertivas, lo menos que sean agresivas y sigo respirando. Mantengo mi respiración para que la otra persona también, en el momento en que ya me vea un poco más tranquila, también ella controle y maneje sus emociones y entonces podamos llegar a algún acuerdo ante la situación que estamos viviendo. Hay algunos ejercicios que van a regular nuestras emociones y muchas veces los hemos aplicado. Nosotros habíamos hablado del diario emocional, ¿se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a ir anotando qué era lo que nos hacía que nos sintiéramos felices, que nos sintiéramos enojados, tristes y que de alguna manera íbamos a poder identificar cuándo esa emoción empezara a invadir nuestro cuerpo? Y entonces, si yo ya la tengo identificada de lo que he anotado, entonces empiezo a ver que alguien empieza a provocar en mí esa reacción emocional y entonces yo ya sé cómo voy a responder
a través de los ejercicios que ya he tomado como en cuenta para aplicarlos en el momento en que empiece esa emoción a querer invadir mi cuerpo y a tener una reacción negativa ante la persona. Muchas veces es importante hacer un escaneo de nuestro cuerpo. Podemos empezar desde nuestra cabeza hasta los pies o desde los pies a nuestra cabeza e ir haciendo pausa en cada uno de nuestros miembros de nuestro cuerpo. Empiezo, si voy a empezar por la cabeza, digo, ¿cómo se siente mi cabeza? ¿Se siente pesada? Muchas veces empezamos a sentir la presión y empezamos a sentir que está como punzando nuestra cabeza. Quiere decir que ahí es donde está estacionada la emoción, porque a lo mejor en las demás partes de mi cuerpo, una vez que las vaya analizando, pues veo que en un momento dado no está, mi cuerpo se siente bien, pero mi cabeza está pesada. Muchas veces son en los hombros en donde siento esa emoción. A lo mejor mi cuello, los hombros, me siento tensa en el momento en que mi emoción está ahí. O puede ser en las piernas, que no me deje mover, que no me deje caminar o que no me deje llegar a la persona con la que quiero mostrar mi emoción. A lo mejor tengo la presencia de mi hijo, de un familiar cercano que hace mucho tiempo no veo. Muchas veces yo he escuchado personas que me dicen, es que me siento como paralizada, no me puedo mover, no puedo ir a abrazarlo, y es la emoción que me tiene así. Y entonces, una vez que yo identifico en dónde está mi emoción, pues empiezo a trabajar, empiezo a aplicar la estrategia, ya sea de respiración, ya sea de ir concientizándome de esa emoción y tratar de que mi cuerpo responda de manera positiva a esa emoción. Entonces, aquí es irme dando cuenta en dónde se encuentra mi emoción y de qué manera puedo salir adelante para poder ir relajando la parte en donde se siente más cargado el peso de esa emoción y poder ahora sí responder con mi cuerpo y responder con unas palabras o con un lenguaje asertivo a esa emoción. Y seguir a lo mejor con mi diario de emociones en donde yo voy identificando las emociones, qué es lo que me provoca, qué puedo hacer para irlas disminuyendo. En la medida en que nosotros conozcamos más sobre nuestras emociones, sobre las reacciones, sobre en dónde se identifican y qué es lo que en un momento dado siente mi cuerpo, inmediatamente en cuanto sentimos la reacción del cuerpo, vamos a empezar a trabajar y no vamos a dejar que llegue hasta el momento en que explote nuestro cuerpo, porque yo ya voy a actuar de manera preventiva sabiendo que si no lo trabajo, pues en un momento dado sí va a llegar a explotar esta emoción dentro de mí. Hay otros dos ejercicios también muy prácticos que creo que no nos toman mucho tiempo y que sí nos van a ayudar a disminuir el estrés que estamos sintiendo. Una es tomar su lápiz y una pluma. Por ejemplo, ahí en donde están, si les toca en su casa, si les toca en otro lugar estar, empiecen a hacer garabatos durante 1 minuto. Ese lápiz que tienen ahí, esa pluma, vamos a descargar en esa pluma y en esa hoja toda nuestra emoción que estamos sintiendo. A veces también la felicidad nos embarga y no sabemos cómo compartirla, cómo decirla o cómo expresarla. Y entonces empiezo a rayar y empieza a bajar mi emoción. ¿Por qué? Porque la carga que tenía, que estaba en mi cuerpo, la transmito a través de esa pluma o de ese lápiz o de ese color, lo que tengan ahí, al cuaderno, y voy a darme cuenta que en el momento en que pase el tiempo necesario para que yo esté un poco más tranquila, me voy a dar cuenta de que la emoción se tranquilizó, se estabilizó, y entonces voy a darme cuenta qué fue lo que hice en esos garabatos. Y entonces ahí también muchas veces podemos ver de qué manera salió nuestra emoción. Si fue a lo mejor agresivo, hasta a lo mejor se pasó del papel porque fue tan fuerte la marca que hice que se rompió el papel. Y entonces ya me di cuenta que una vez que termino, digo, ya me tranquilicé, ahora vuelvo a dar la cara ante las situaciones que estoy enfrentando y entonces empiezo a tener más estabilidad, tengo más claridad en lo que puedo hacer para responder
y voy a hacerlo de una manera más asertiva. Lo que decíamos, las respiraciones más conscientes. Empezar a hacerlo de manera, a lo mejor si necesito hacerlas rápidas y profundas o no tan profundas y más lentas. Cada uno de nosotros sabemos de qué manera nuestra respiración se mantiene equilibrada en lo más pronto posible y entonces hacemos esta práctica. Respiramos y entonces oxigenamos nuestro cerebro para que pueda pensar con claridad las palabras, las acciones que va a realizar ante la situación que se esté presentando. Acuérdense que es mejor esperar a estar tranquilos para dar una respuesta que ser como un poquito más impulsivos y dar la respuesta que después vamos a tener que arrepentirnos de haberla dado sin haber pensado o sin habernos detenido un poquito a saber de qué manera yo puedo utilizar esas palabras para hacer o dar una respuesta ante una situación, pero lo más acertadamente posible, sin dañar siempre a la persona con la que estoy. Estas son algunas de las estrategias que yo les tenía preparadas ya de las otras que habíamos practicado antes durante el tiempo que estuvimos hablando de las emociones, pues estuvo mucho lo que era el contar, el también decíamos que para que se peleen se necesitan dos, entonces yo puedo dejar que las cosas se enfríen un poquito con la persona con la que a lo mejor estoy teniendo la situación difícil y puedo decirle, ahorita en este momento no estoy en las mejores condiciones, no estoy pensando con claridad para darte una respuesta. ¿Qué te parece si lo dejamos para otro momento en donde las dos o los dos estemos más tranquilos? Y eso ya dándole como una explicación a la persona y retirarse del lugar, a veces resulta mucho más positivo que quedarme y seguir con la pelea o seguir dándole vueltas a lo mismo y que por la misma situación en la que nos encontramos no podamos encontrar la respuesta o no podamos darle solución a la problemática que se nos está presentando. Creo que ya algunas de las estrategias ustedes las pusieron en práctica, algunas han funcionado, algunas hay que seguirlas poniendo en práctica. Estas estrategias no funcionan a la primera, creo que hay que seguirlas ejercitando con mayor frecuencia para que podamos ahora sí apropiarnos de ellas y de una manera como muy práctica, ya siendo parte de nosotros, las podamos utilizar. Siempre va a haber personas a lo mejor que a veces no conocemos o situaciones que jamás nos hubiéramos imaginado que se pudieran presentar. Pero acuérdense que hay que tener siempre la prevención antes de llevar a cabo una acción que después nos vayamos a arrepentir. Hay que esperar a que nos tranquilicemos, a que nuestras emociones se equilibren para poder dar una respuesta con mayor claridad. Acuérdense que a veces la emoción le gana a la razón. A veces nuestro corazón es el que da la respuesta y no nuestra inteligencia. Por eso a veces nuestras respuestas son con el corazón y el corazón a veces no sabe de ser como más cuidadosos, de no lastimar, porque es lo primero que nosotros se nos viene al corazón y eso a veces no es tan positivo en el momento en que necesitamos primero tener claridad de las palabras y de las acciones o de las propuestas que vamos a hacerles a los demás. Entonces, es importante estar equilibrado emocionalmente para poder dar una respuesta adecuada, asertiva a esa situación que se nos está presentando. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que ustedes me digan si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que ustedes quisieran saber antes de poder, no sé, cerrar con nuestro taller. Y si en algún momento han tenido dificultades al poner en práctica alguna estrategia, ¿qué podemos hacer para mejorarla? ¿Qué podemos hacer para darles algunas otras opciones y ustedes las puedan implementar? Sí, por ahí alguien tiene alguna duda, algún comentario, adelante.
Sí, buenas noches. Buenas Yo noches. nada más así como confirmando, pues es muy cierto, ¿no? La verdad es que a veces actuamos visceralmente, normalmente actuamos visceralmente y después son los arrepentimientos, ¿no? De que, ay, no hubiera dicho esto, ay, no hubiera actuado así, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, ahora sí como decían anteriormente en un promocional, la tele cuenta hasta 10, ¿no? Y en ocasiones pues no es necesario, no, bueno, no basta con contar hasta 10, quizás hasta 20, 30, qué sé yo, pero siempre sí es bueno, ¿no? Que cuando están los ánimos arriba alterados, pues mejor es respirar profundo y salirse. Yo es lo que acostumbro, ¿no? Salirme, caminar, relajarme y que se me pase a mí la muina y luego ya pensar más tranquilamente para poder abordar a la persona con la que quiero discutir o comentar algo, alguna inconformidad. Ese es mi Sí, es comentario. cierto. Sí, gracias, Marisela. Creo que sí es muy cierto lo que dice. Necesitamos estar con ahora sí que con la mente muy fría para poder pensar qué es lo que tengo que hacer o qué respuesta voy a dar o qué decisión voy a tomar para que sea la mejor y no en el momento en que estoy abrumada, estoy enojada y mis emociones están al tope. Entonces, sí es importante, cada uno de nosotros vamos a ir identificando qué es lo que nos funciona más. Sí, en este momento, decirle, ¿sabes qué? Ahorita no, y uno se aleja y se relaja, camina. Eso de caminar es muy bueno porque nos quita del lugar y de la persona con la que estábamos a lo mejor discutiendo y en un momento dado ya regreso más tranquila, ya más relajada y si todavía está la persona, pues a lo mejor también ella en el momento en que ya lo pensó mejor o disminuyó su emoción que estaba también hasta el tope, pues ya va a tener una claridad para poder pensar y para dar una respuesta a lo que estábamos a lo mejor discutiendo y podemos llegar a un acuerdo sin necesidad de que ni uno gane ni otro pierda, porque casi siempre eso es lo que sucede. Nadie quiere perder en las situaciones, entonces aquí no se trata de que uno gane y otro pierda. Creo que lo más importante es que se llegue a un acuerdo y que nadie salga lastimado y que los dos estén conformes con la decisión que se tomó. Y creo que eso es lo que nos hace también tener un poquito más de confianza en nosotros y saber que podemos solucionar las cosas de una manera tranquila, hablando, llegando a acuerdos y no enojándonos y que de alguna forma pues ni uno ni otro salga beneficiado por el hecho de estar enojados. Muchas gracias, Marisela. ¿Alguien más? Aide, vi que entró un poco tarde, pero igual Aide, esta grabación la vamos a subir en nuestro canal de YouTube del Centro de Día para que le puedas dar una revisada. Sí, muchas gracias. Gracias. No sé, ¿alguien más que tenga alguna duda o algún comentario? Están muy calladitas, yo creo que igual hago el comercial. Este mes Irma va a empezar con este taller de mis emociones a nivel presencial en lo que es las instalaciones del Centro de Día en Guadalajara, Jalisco, que estamos a 2 cuadras de Plaza del Sol. También para las personas que son de Guadalajara o si tienen alguna conocida en Guadalajara y le puede interesar, le pasen el dato. Va a ser muy práctico, ¿verdad, Irma? Y pues va a tener más duración por ser presencial. Ajá. Y vamos a tener un poquito más de actividad o de ejercicios prácticos, porque pues aquí es un poquito más difícil que podamos hacer como alguna actividad en donde cada uno de ustedes pueda poner en práctica esas emociones o ese manejo de emociones y ya de manera presencial, pues entonces vamos a tener otra dinámica, pero igual si alguien de ustedes que vivan aquí les interesa o conocen a alguien, pues así como dice Adi, hay que hacer la promoción para que nos acompañen de manera presencial al taller. Mira, Sí, sí. el guapo así. Dice, sí, Bueno, y si nadie tiene ningún comentario,
Irma, me gustaría que cerraras con algo, con alguna recomendación para, pues, aprender a gestionar más nuestras emociones, ¿no? Muchas veces es esta parte de, no son malas, no hay una buena ni mala, simplemente hay que aprender a gestionarlas de la mejor manera. Sí, y es cierto, creo que las emociones positivas y negativas están siendo parte de nuestra vida. Simplemente, como dice Adi, no hay emociones malas. A lo mejor hay respuestas inadecuadas por parte de nosotros al no tener una buena gestión, al no tener un buen manejo de nuestras emociones. De todas necesitamos, y a todas necesitamos también haberles dado una gestión para poderlas sacar de nuestro cuerpo, porque también no es posible dejarlas guardadas, porque eso a la larga nos va a ocasionar más conflictos. Hay que mostrarlas, hay que sacarlas, pero también hay que saber cómo sacarlas, en donde yo no dañe la autoestima o la relación que puedo tener con las otras personas, simplemente aprendiendo a gestionarlas, a manejarlas y a saber que siempre van a estar ahí, pero la forma en la que yo las maneje y las muestre, eso depende de mí. Entonces, entre mejor haga uso de esas estrategias, mucho mejor va a ser mi convivencia y mi relación con los demás. Muy bien, pues muchísimas gracias, Irma, por compartir este taller tan interesante con todas nosotros. Muchísimas gracias a las personas que se conectan y que han estado en este taller. Y pues nos seguimos viendo, seguiremos con estos talleres. Cualquier duda, cualquier comentario, también que tengan directamente con Irma, nos la pueden hacer llegar. Irma, de una u otra forma, también muchas veces nos ayuda en el acompañamiento, no tal como psicoterapéutico, pero sí en el acompañamiento para algunos temas que muy personales de cada una de las personas adultas mayores que quieren estar revisando por ahí. Sí, Claro y que pues muchísimas gracias, que tengan excelente noche. Irma, muchas gracias y gracias. nos vemos pues el próximo mes. Gracias, muchas gracias por acompañarnos y estamos a sus órdenes. Buenas noches. Hasta luego, Irma, buenas noches. Bye bye. Gracias, buenas noches, Adi. Buenas noches.